Vamos a ir abriendo nuestras Biblias en el libro del profeta Habacuc. ¿Cuántos saben que sí existe ese libro? Hay el profeta Habacuc. ¿Quién fue él? ¿Quién fue el profeta Habacuc? Bueno, por ahí me dijeron que un profeta, pues sí, ¿verdad? El profeta Habacuc es llamado, considerado uno de los 12 profetas menores. Para los que han estado en el seminario y los que van a ir aprendiendo, porque se le llama profetas menores y profetas mayores. No es porque tengan menor importancia, se les clasifica así porque esos profetas, esos libros de esos profetas son muy pequeños, tienen poquitos capítulos, pues son considerados profetas menores. Dentro de esos que está Habacuc y otros más, son 12: Sofonías, Ageo, Zacarías. Y bueno, los mayores, pues bueno, algunos: Isaías, Jeremías, Ezequiel. Vamos a leer estos pasajes que son, yo creo, los más conocidos de este libro, de este profeta Habacuc, que está en el capítulo 3 de Habacuc, versículos 17 y 19. Son estos pasajes de los que más se conocen de este profeta. Hay otro que en un momento vamos a verlo también, pero este es uno de los más conocidos, que nos dice, esto fue algo que el mismo profeta él mencionó y dijo estas palabras: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Dice el 19: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Amén. ¿Cuántos no han leído esos pasajes? Amén, ¿verdad? Son unas palabras que mencionó el profeta Habacuc en cierto momento específico, cierto momento determinado, donde él expresa esas palabras. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Que cuando el profeta Habacuc menciona esas palabras, ¿qué estaba sucediendo? Bueno, en aquel momento, en la historia, la economía, vamos a decir, de aquel lugar dependía precisamente de la agricultura, de la ganadería. Por eso aquí el profeta Habacuc hace mención de la higuera, hace mención de el producto del olivo, refiriéndose, vamos a decir así, a la agricultura. Cuando hace mención también que en las vides tampoco haya frutos. ¿A qué se refieren en las vides? Pues uvas, ¿verdad? Todo lo que se relacionaba y que se relaciona con las uvas, todo eso, era parte de la economía de aquel lugar. Y luego hace mención también de ovejas, de vacas, haciendo referencia precisamente a lo que le llamamos la ganadería.
Entonces está haciendo mención que aunque no haya todo lo que en aquel entonces la gente dependía para su sustento, vamos a decir, su trabajo, su sustento. Él está haciendo mención de eso. Ahora, imaginémonos en la actualidad. ¿Qué podemos decir en la actualidad? ¿Cuál es el sustento de la gente en este momento? Bueno, podemos decir, si lo ponemos en palabras actuales, es como si el profeta dijera, bueno, aunque no haya trabajo, que los restaurantes cerraron, como ya sucedió. Las empresas, como de alguna manera sucedió ya en parte. O sea, la economía, está diciendo, aunque la economía se detenga, es lo que está diciendo aquí el profeta Habacuc. Aunque se detenga todo, que en parte, y digo en parte porque así fue, gracias a Dios. Pero ¿qué sucedió? Esa parte que se detuvo en nuestra economía afectó mucho, ¿verdad? Muchos se vieron afectados. Pero gracias a Dios, yo creo que como pueblo de Dios, la mayoría, de una manera u otra, salimos adelante, ¿no es así? No fuimos tan afectados. ¿Cómo? Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Entonces, estamos viendo aquí que al profeta le tocó ministrar en aquel momento. ¿Y qué es lo que estaba pasando en aquel momento? Y bueno, vamos a ver así en una forma general lo que estaba pasando. El profeta, Dios habla a través del profeta, porque el pueblo de Dios en aquel momento, él estaba diciéndoles a través del profeta que se volvieran de esos malos caminos, que se arrepintieran, porque estaban viviendo situaciones muy, muy malas. El pueblo estaba, vamos a decir, en malos caminos, el pueblo de Dios. Entonces, había violencia, había injusticia que existía en aquel momento. Y vamos a ver ahí Habacuc en el capítulo 1. Y vamos a ver lo que dice ahí. Quisiera estar viendo la nueva traducción viviente. Aquí en el capítulo 1, capítulo 1, versículo 2, aquí a partir de este versículo 2, el 3 y el 4, Habacuc está haciendo, vamos a decir así, como una queja. Se está quejando con Dios, Habacuc. Aquí el profeta está diciendo, ¿hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. O sea, el profeta se está quejando y después dice, hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. Y lo dice el 3. Y sigue el profeta quejándose. ¿Tendré siempre que ver estas maldades? ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire, veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. Y lo dice el 4. La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. Ahí el profeta está quejándose contra Dios. Le está diciendo todo eso que estaba sucediendo. Y luego a partir del versículo 5 vemos la respuesta de Dios. Dios empieza a responder. Y dice aquí,
El Señor respondió: observen las naciones, mírenlas y asómbrense, pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían, aun si alguien les dijera. Dice el 6, estoy levantando a los babilonios, un pueblo cruel y violento. Marcharán por todo el mundo y conquistarán otras tierras. Son reconocidos por su crueldad y hacen lo que se les antoja. Sus caballos son más veloces que guepardos y más feroces que lobos al anochecer. Sus jinetes arremeten desde lejos con águilas. Como águilas se lanzan en picada para devorar a presas. Vamos a dejar hasta ahí. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? ¿Qué es lo que Dios está respondiendo? Dios está diciendo que va a enviar a un pueblo muy malo, vamos a decirlo así, para que ese pueblo, vamos a decir, a todos aquellos injustos, a aquellos todos malos, van a venir otros más malos que, vamos a decir, los van a castigar. Vamos a decirlo así. Dios está diciendo, estoy haciendo algo va a pasar. Porque era la única manera que aquel pueblo malo, desobediente, aquel pueblo obstinado, que no quería cambiar, a pesar de que Dios hablaba a través del profeta, ellos seguían en sus mismas situaciones. No querían cambiar. Entonces viene, vamos a decir, una calamidad. Pero esa calamidad viene a través de otro pueblo. Entonces, vemos una segunda queja de Habacuc. Ahí a partir del versículo 12. Se sigue quejando. Después de que Dios le da una respuesta, a partir del versículo 12, se sigue quejando Habacuc. Y dice, oh Señor mío, santo mío, tú que eres eterno, no puede ser que estés planeando acabar con nosotros. Oh Señor, nuestra roca, tú has enviado a los babilonios para corregirnos. Él está diciendo el profeta, has enviado a los babilonios para corregirnos y castigarnos por nuestros muchos pecados. Pero tú eres puro y no soportas ver la maldad. Pero dice, ¿serás indiferente ante la traición de ellos? ¿Guardarás silencio mientras los perversos se tragan a gente más justa que ellos? ¿Somos tan solo peces para ser capturados y matados? ¿Somos simples criaturas del mar que no tienen quien las guíe? ¿Tenemos que terminar ensartados en sus ganchos, atrapados en sus redes, mientras ellos se alegran y celebran? Entonces, está diciendo aquí el profeta lo que él está sintiendo, lo que él está viendo, si llegan esta gente vamos a ir a invadirlos. Pero en el capítulo 2, veamos en el capítulo 2, dice ahí en del versículo 2 al 5, ahí vemos la respuesta de Dios a la segunda queja del profeta Habacuc. En el versículo 2 dice, entonces el Señor me dijo, escribe mi respuesta con claridad en tablas para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará. Mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas. Pero el versículo 4 es otro de los pasajes que también, esa parte de ese versículo es el que la mayoría conocemos cuando dice,
mas el justo vivirá por su fidelidad a Dios. Es el pasaje que en la Reina Valera no sabemos de memoria la mayoría cuando dice, mas el justo por su fe vivirá. Ese es parte de ese pasaje que también muchos conocemos, ¿verdad? Cuando dice aquí el profeta. ¿Qué está diciendo el profeta? Está haciendo mención de que dice, mira los orgullosos, confían en sí mismos. Dice, sus vidas están torcidas. Pero él reconoce, el profeta aquí está reconociendo, está diciendo, mas el justo por su fe vivirá. Está el profeta mencionando estas palabras, reconociendo de que a pesar de eso que venía, eso que Dios había dicho que iba a llegar para esa nación, para ese pueblo desobediente, apartado de la voluntad de Dios, el profeta está reconociendo que para el justo no iba a venir esa calamidad, mas el justo por su fe vivirá. Entonces, aquí el profeta está reaccionando. Aquí el profeta está reconociendo lo que va a pasar a unos y lo que les va a pasar a otros. Entonces, ¿qué quiere decir? Mas el justo por su fe vivirá. ¿Qué quiere decir cuando está diciendo esto el profeta, cuando está reconociendo? Esto significa que vivir por fe quiere decir que ya no vamos a trabajar. Vivir por fe, depender de Dios, significa que, bueno, pues Dios es el que va a suplirnos todo, así es que ya no tenemos que trabajar. ¿A eso se refiere? No, ¿verdad? No se está refiriendo a que nosotros tenemos que abandonar nuestro trabajo, nuestro negocio. Nosotros tenemos que seguir haciendo lo que nos corresponde hacer, lo que estamos haciendo. Aunque bueno, también podemos decir, hay cosas que estamos haciendo que no debemos ya de estar haciendo, ¿verdad? Sabemos a qué nos referimos cada quien, si estamos haciendo cosas que no debemos de hacer. Entonces, cuando nosotros tenemos dos opciones, cuando vienen situaciones, circunstancias así difíciles. Adoptar precisamente una actitud que confía en Dios o una actitud que niega y que rechaza a Dios. ¿Qué queremos decir con eso? Entonces, eso quiere decir que cuando nuestra actitud va a ser de fe, esa actitud va a ser de fe porque en nuestro corazón va a haber, vamos a decir así, vamos a tener esa confianza, esa fe, pero de corazón, no solamente en nuestra mente, sino realmente en nuestro corazón. ¿Por qué cree que aquí el profeta Habacuc declara estas palabras? Porque era lo que había en su corazón. Él declara, más el justo por la fe vivirá. Era lo que había en su corazón. Como dijo el Señor Jesús allá en el Evangelio de Lucas, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Por eso dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, aquí de la abundancia del corazón del profeta Habacuc,
Él estaba hablando y estaba declarando esas palabras, a pesar de lo que Dios le estaba diciendo que venía. Entonces, en esas dos, vamos a decir, posibilidades que estamos mencionando, si decimos que estamos actuando, no confiando en Dios, cuando la gente no tiene el temor de Dios o no conoce de Dios, no conoce a Dios y vive de acuerdo solamente a sus propios, vamos a decir, a su propio sentir, conocimiento, es alguien que confía solamente, vamos a decir, en el aspecto financiero, en el aspecto político, en el aspecto, no sé, militar. Alguien que no confía en Dios dice, dependemos de todo esto, como decíamos durante esto que hemos estado pasando, durante esta pandemia. Cuando decíamos, vino este virus y reconocíamos que ningún poder en ese momento podía hacer nada. Ni el poder político, ni el poder financiero, ni el poder militar. En ese momento no podía. Con ese virus que no se podía ver, solamente se veían las consecuencias y los resultados cuando la gente era contagiada por eso. ¿Y podía algún poder humano contra eso en ese momento? En ese momento no podía. Solamente Dios. Quienes reconocemos que no podemos depender de ningún otro poder más que del poder de Dios. Cuando reconocemos eso, entonces en nuestro corazón, en nuestra actitud, en nuestro hablar, va a ser diferente. Va a ser diferente. ¿Qué pasó en las personas que no conocían de Dios, que no tenían temor de Dios? ¿Qué pasó con mucha gente? Hubo mucho temor, ¿no es así? Muy asustados, con mucho temor, con mucha angustia. Fue diferente, ¿por qué? Porque ellos no están viviendo por fe. Pero aquí estamos viendo de que el profeta hace esta declaración y dice, mas el justo por su fe vivirá. ¿Y ustedes creen que nosotros como creyentes durante este tiempo, creo que la mayoría, a pesar de la situación y la circunstancia, estábamos tranquilos? ¿No fue así? ¿Por qué? Porque somos muy fuertes nosotros, porque creíamos o nos creíamos muy sanos. No, sino porque sabemos y creemos en quien hemos confiado. Amén. Entonces, por eso podemos ver a través de la historia. Han existido grandes imperios, grandes gobiernos, pero que en un momento u otro conquistaron, dominaron gran parte del mundo. Pero a pesar de ese poderío político, a pesar de ese poderío económico, hubo un momento en que desaparecieron. Llegaron a ser grandes imperios, grandes gobiernos. Tarde o temprano, todos cayeron. Tarde o temprano, todos los imperios que se levanten y que se sigan levantando van a caer.
Pero lo único que ha permanecido constante y permanecerá por siempre es la palabra de Dios, es su palabra, es la voluntad de Dios, que siempre ha estado, está y estará sobre todas las cosas en el mundo. ¿Así es? ¿Lo creemos? Por eso lo vemos a través del profeta Isaías. Vamos a recordar estas palabras, esas palabras que el profeta Isaías declaró cuando dice: sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. ¿Recuerdan? Y luego las palabras del mismo Señor Jesús allá en el Evangelio de Marcos, cuando dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, vemos cómo que lo que está escrito en este libro, lo que Dios ha hablado, lo que Dios ha dicho, ahí va a permanecer. Se va a cumplir, así como se ha cumplido, se va a cumplir y se cumplirá lo que reste en el futuro. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo, porque es la palabra de Dios. Entonces, tener fe en Dios es lo único que ha logrado que verdaderamente esos grandes cambios en el mundo sucedan. ¿A qué me refiero? Podemos mencionar algunos ejemplos. Por ejemplo, a lo que nos dice Génesis 6. ¿Qué es lo que dice Génesis 6? Nos está diciendo, fue cuando Noé construyó aquella arca que Dios le dijo que construyera. ¿Recuerdan? Dice que Dios le habló y le dijo, Dios le dijo a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí yo los destruiré con la tierra. Y le dice: hazte un arca de madera. Le dijo Dios a Noé. Y luego, ¿y qué sucedió? Cuando Dios le dijo a Noé que hiciera el arca, ¿la hizo? Sí, ¿verdad? Y luego Dios le dijo a Abraham, cuando Abraham que estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. Lo veíamos hace unas semanas. Dios le dijo a Abraham: toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto. ¿Fue Abraham y lo hizo? ¿Lo ofreció? Sí. Fue obediente. Claro, Dios no permitió que lo matara, pero él fue obediente, Abraham. Entonces, vemos también, por ejemplo, Moisés, cuando Dios lo llama allá en Egipto para liberar a su pueblo de la esclavitud. Dios llama a Moisés y le dice, le hace un encargo. ¿Cuál era el encargo? Que fuera a hablar con Faraón para que sacara a su pueblo. Pero aquí vemos, en estos tres ejemplos, de Noé, de Abraham, de Moisés, aquí vemos tres ejemplos de cómo Dios le habló a esos tres hombres y les dio una orden. Tenían que hacer algo específico. Y aquí vemos, vamos a decir, un común denominador. ¿Cuál fue ese común denominador en estos tres hombres? Que los tres obedecieron. Así es. Los tres obedecieron a Dios. Lo que Dios les dijo que hicieran, ellos lo hicieron. Ellos fueron obedientes. Entonces, así, eso es vivir por fe. Eso es vivir por fe. Vivir conforme a lo que Dios nos dice, Dios nos habla
en su palabra y hacerlo. Eso es vivir por fe. Pero regresando al profeta Habacuc. Regresando al profeta Habacuc. Aquí vemos que Dios le había dicho al profeta lo que venía, lo que les esperaba al pueblo, que era algo que no era nada agradable. Pero ¿qué es lo que estaba haciendo o lo que estaba sucediendo en el profeta? Vamos a decir, que se mantuviera él fuerte en aquellos momentos que se aproximaban difíciles. Por eso declaró, con todo, cuando hace mención de que aunque ya no haya vacas en los corrales, que dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Cuando dice con todo, está haciendo referencia, está diciendo a pesar de todo, a pesar de lo que pueda venir. Ahí el profeta está diciendo, con todo eso yo me voy a alegrar en Jehová. Ahora podemos decir, o podemos tal vez pensar, ¿cómo yo puedo estar? Sabiendo que viene algo así tan difícil, ¿cómo yo puedo estar gozoso? ¿O cómo yo me puedo alegrar? ¿Cómo puede suceder eso? Bueno, de alguna manera, tal vez consciente o inconscientemente, en parte fue lo que experimentamos ahora que pasó esta situación. En parte lo experimentamos cada uno de nosotros. Porque sí fue una situación, vamos a decir, grave, difícil, que pasamos en todo el mundo. Pero con todo, no quiere decir que hicimos fiesta, cuando dice yo me alegraré, sino que nos mantuvimos en paz. ¿No es así? Así es que a pesar de todas las circunstancias que puedan suceder en nuestro alrededor, que estén pasando en nuestro alrededor, lo importante es que hemos podido mantener nuestra mirada en el Dios en el que hemos creído. Eso es algo bien importante. Lo que el profeta está declarando es que él no va a permitir que nada de lo que pueda suceder en su alrededor le quite o lo interrumpa, vamos a decir así, o destruya su fe, su esperanza. Es lo que está diciendo aquí el profeta. ¿Cómo es que aquí, viendo al mismo profeta, podía mirar hacia el futuro? Porque él estaba hablando, vamos a decir, hacia el futuro, porque todavía no llegaba esa calamidad, ese ataque, eso que venía. Pero él estaba viendo ya hacia el futuro. ¿Cómo? ¿Cómo es que el profeta estaba viendo aquí hacia el futuro? Bueno, cuando recuerdan la escritura que nos dice, Jehová es el Señor, el Señor es mi fortaleza. Esta es una palabra que encontramos en la escritura, cuando está diciendo aquí el profeta. Cuando dice, Él hace mis pies como de siervas. ¿Qué quiere decir cuando pronuncia esas palabras el profeta?
Él hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. ¿A qué se refiere? Dice otra versión, da a mis pies la ligereza de una gacela. Y en mis alturas me hace andar. O sea, está haciendo referencia que hay animales que cuando viene el peligro se quedan entumidos, parados, se quedan ahí asustados, amedrentados y no se mueven. Cuando el profeta está haciendo esta declaración, él hace mis pies como de siervas, da a mis pies la ligereza de una gacela. Pero fíjense cuando dice, y en mis alturas me hace andar. Está diciendo, voy a estar ligero para no quedarme quieto, para no entumirme, para no estar ahí, entumirme de miedo. Cuando dice, en mis alturas me hace andar, está refiriendo, en donde es, cuando volteamos hacia arriba, ¿qué quiere decir? Que estamos volteando hacia el que sabemos que nos puede ayudar, el único que nos puede ayudar. No volteamos para abajo, volteamos para arriba, porque sabemos, en mis alturas me hace andar. Cuando dice en mis alturas, quiere decir que cuando estamos firmes, cuando estamos confiados, cuando estamos creyendo que aquel que está en los cielos es el único que nos puede mantener firmes, nos puede dar la paz. Amén. Dios nos está hablando a través de este profeta, pero nosotros tenemos que escoger entre permanecer, vamos a decir, en las llanuras, allá abajo, escondidos, temerosos, huyendo, o subir y permanecer en las alturas, que simboliza y significa también la presencia de Dios, donde ahí siempre vamos a encontrar su misericordia, su amor, su comprensión, su fortaleza. Amén. Por ejemplo, cuando oramos, estamos subiendo a su presencia. ¿Saben? Haciendo un breve paréntesis, los miércoles que tenemos la reunión de oración como iglesia, en ese día, en ese momento, cuando hay la oración, la iglesia, vamos a decir así, está subiendo a la presencia de Dios, está conectándose a la presencia de Dios. Amén. Y haciendo un breve anuncio, los miércoles seguimos orando aquí en la iglesia. Así es que todos estamos invitados. Amén. Ahora, nosotros somos los que escogemos. Uno decide dónde vamos a estar. Allá abajo o allá arriba. Dice en el segundo libro de Samuel, allá en el capítulo 22. Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino. Dice aquí Samuel. Dios me ciñe de fuerza y despeja mi camino.
Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Ahí mismo es en el segundo libro de Samuel, en el capítulo mismo 22, dice el versículo 3. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Vemos cómo aquí Samuel está haciendo y está reconociendo cómo Dios para él ha sido su fortaleza, en quien él ha confiado. Dice, mi escudo, fuerte de mi salvación, alto refugio. Fíjese las palabras que menciona. Salvador mío, de violencia me libraste. Tenemos aquí la escritura, estas son palabras que nosotros debemos de apropiarnos, que nosotros podemos orar, que nosotros podemos pronunciar. Amén. Cuando estamos en momentos, situaciones, circunstancias que difíciles, estas son palabras que nosotros podemos declarar. Y cuando nosotros declaramos la palabra de Dios, sucede algo en el ámbito espiritual, que aquello que nos tiene atemorizados, cuando nosotros declaramos la palabra de Dios, como en este caso estas palabras, sucede algo que cuando las declaramos con fe, eso que nos tenía atemorizados desaparece, se va. Amén. Por eso es importante conocer la palabra de Dios. Así es. Así es que esto es algo que nosotros tenemos que estar recordando en cada momento, en todo tiempo. Vamos a regresar acá con Habacuc. Vamos a ver lo que él está diciendo. Estuvimos viendo que primero él se está quejando. Él se está quejando con Dios, lo que estaba sucediendo. ¿Cuántos de nosotros, y lo que estaba sucediendo era algo real en ese momento? ¿Cuántos de nosotros, de alguna manera, no está sucediendo, no estamos o estamos pasando situaciones, circunstancias que decimos, es que eso no debe de ser, o no es justo, o eso no es correcto, o como lo queramos ver y tomar? Y oramos y decimos, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Por qué esto? ¿Qué era lo que estaba diciendo el profeta? ¿Por qué esto? ¿Por qué permites que está pasando esto? Pero vemos la respuesta de Dios, que le dice al profeta, yo estoy haciendo algo. Aunque en el momento no parezca, no se vea, pero Dios es Dios y Él así obra. No importa la situación que estemos pasando, la circunstancia, puede ser algo personal, familiar, no necesariamente afuera, en lo general. Y es válido que oremos y digamos, Señor, sí es válido. Pero debemos de tener la certeza y la seguridad como el profeta Habacuc. Dios está haciendo algo. Dios va a hacer algo. ¿Cómo? ¿Cuándo? No sabemos. Pero Dios ya está trabajando en eso. Dios tiene su tiempo. Dios tiene su tiempo
en aquella situación, en aquella circunstancia que tal vez en este momento pudiéramos estar pasando difícil, Dios tiene su tiempo. Si nosotros permanecemos confiados, permanecemos con esa fe, permanecemos caminando en su senda, caminando en el temor de Dios, si permanecemos creyendo, Dios está haciendo algo. No lo podemos ver, pero sí podemos confiar en que Dios está haciendo algo. Por eso cuando vemos que el profeta Habacuc declara estas palabras, él está declarando hacia el futuro, hacia algo que no estaba viendo todavía. Por eso esas palabras que él mencionó: mas el justo por su fe vivirá. ¿Cuál es esa situación que estamos pasando? No importa la situación que podamos estar pasando. ¿Qué vamos a elegir? ¿Quedarnos allá abajo? ¿Temerosos, amedrentados? ¿O vamos a voltear para arriba? Y vamos a confiar y decir: Señor, yo sé que tú estás ahí. Puedes escoger tal vez confiar en tu propia fuerza, porque a veces eso es algo muy común, es algo parte de nuestra naturaleza, que queremos confiar en nuestra propia fuerza. No, yo puedo, no, yo sé, no esto, y ponemos muchas cosas, pretextos. Pero llega un momento en donde decimos: es que ya me di cuenta que yo no puedo. Dios lo sabe, pero Dios nos deja. Pero hay quienes han confiado en sus propias fuerzas y llegan al entendimiento de que no pueden en sus propias fuerzas y se dan por vencidos. Pero eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es: tal vez tú te has apoyado en tu propia fuerza y te has dado cuenta que no pudiste. Pero lo que Dios quiere es que reconozcas que no pudiste en tu propia fuerza. Pero a partir de eso que digas: Señor, ok, ya me doy cuenta que por mí yo no puedo. Pero ahora yo sé que tú sí puedes. Reconocer, o sea, no darnos por vencidos, sino reconocer, voltear para arriba, reconocer: Señor, yo sé que en ti todo lo puedo. Amén. Así es que no nos demos por vencidos. Confiemos. Cada quien la situación que esté pasando, cada quien la circunstancia que esté pasando. Pero siempre que estemos conscientes de que estamos poniendo delante de Dios aquella situación, aquella circunstancia. Que estamos clamando, orando, que estamos diciendo: Señor, sé tú tomando control de esa situación. Porque nosotros, como seres humanos, no podemos. Hay un límite. Pero ¿habrá algo imposible para Dios? Nada. ¿Amén? Nada. Así es que ¿podemos permanecer fuertes nosotros entonces en momentos precisamente difíciles? Sí, sí podemos. Sí podemos permanecer fuertes. Podemos permanecer confiados. Y cuando estamos, vamos a decir, conectados, viviendo en ese temor de Dios, Dios
nos da, como dice la Escritura y lo decimos seguido, viene en nosotros esa paz que sobrepasa todo entendimiento. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mi esposa y a mí nos ha pasado donde cuando estamos pasando situaciones así difíciles, fuertes, que en el momento que estamos pasando a esa situación, hemos platicado y hemos dicho, pues sí reconocemos que la situación no es fácil, lo que estamos pasando, pero hay una paz. En ese momento estamos experimentando una paz que decimos, ¿cómo es eso? Y es donde decimos, ahí es cuando experimentamos esa palabra, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Como entonábamos el canto este último que entonaba mi esposa, paz, paz, cuán dulce paz. Pero esa paz que sobrepasa todo entendimiento no viene de algo, vamos a decir, terrenal. No viene de algo que nos da seguridad. No es una paz que me da seguridad porque tengo dinero en el banco. No es una paz que viene porque no tengo deudas. O no es nada terrenal. Esa paz cuando dice que sobrepasa todo entendimiento, solamente esa paz viene de Dios. No puede venir de ninguna otra cosa, ni de ninguna otra parte. Solamente de Dios. Por eso dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. Y eso es lo que hace, cuando dice guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos, eso es lo que hace que, aunque estamos pasando ese momento, esa situación difícil, cuando no tenemos la paz de Dios, en nuestros pensamientos hay confusión. En nuestros pensamientos hay inquietud. En nuestros pensamientos hay desesperación. Pero cuando viene la paz de Dios, por eso dice, guardará nuestros corazones y pensamientos. Y cuando viene la paz de Dios, ya no hay confusión en nosotros. Porque empezamos a experimentar esa paz verdadera que solamente viene y puede venir de Dios. Así es que podemos estar pasando momentos difíciles, momentos de dificultad, pero hermanos, tenemos que seguir confiando. Dios, tenemos que tener esta seguridad. Dios siempre va a actuar a favor de su pueblo. Siempre. Siempre. Nada más. Fíjese lo que dice el versículo 3 y 4 que leímos de Habacuc. En el capítulo 2. En capítulo 2, 3 y 4. Dice, aunque la visión tardara, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, y es cuando dice, mas el justo por su fe vivirá. En esos momentos de gran incertidumbre es cuando nosotros vamos y experimentamos y podemos experimentar la mano de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie. Por eso, y terminamos leyendo este mismo pasaje que leímos.
del profeta Habacuc. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, podemos decir con todo: yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Lo crees, hermano? ¿Lo crees? ¿Lo creemos? Gracias, Señor. Gracias, Padre.